Hola, ¿cómo estás? Me alegra verte por aquí en este año que empieza. En Legabox Plus pensamos en currarnos un regalito para ti, por aquello que dicen de empezar el año con buen pie. Así que hemos preparado un resumen acerca de las últimas noticias en protección de datos del 2022. Ya sabéis, nuestra especialidad, que vamos a dar un buen repaso de todo lo acontecido en temas legales en este último año. Y es que una manera de prepararnos para el año siguiente es estar revisando las noticias más relevantes del año anterior. ¿Y para qué? Pues para evitar repetir antiguos errores y prevenir de posibles nuevos. Porque ya sabemos que la mejor cura es una buena prevención. Así que bueno, vamos allá con el resumen que te hemos preparado. ¿Estás listo? Primera noticia sobre las transferencias internacionales de datos. El Parlamento Europeo fue sancionado por transferir datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos. Durante la etapa fuerte del COVID-19, el Parlamento Europeo incluyó un nuevo servicio, un servicio externo para que los ciudadanos europeos pudiesen reservar su test de COVID. Y para ello se usaba Google Analytics. Recordemos que el famoso Privacy Shield había quedado invalidado desde el 2022 y por ello se inició un nuevo análisis por parte de la Comisión Europea para aprobar el que sería el tercer acuerdo para las transferencias internacionales de datos personales entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Europa ultimó la legalización del envío de datos a Estados Unidos, crucial para la supervivencia de las grandes tecnológicas. Es muy posible que utilices herramientas digitales y aplicaciones que estén en Estados Unidos y que sus servidores de almacenamiento de datos no estén dentro de la Unión Europea. Si este es tu caso, revisa bien dichas herramientas o aplicaciones si tienen cláusulas contractuales tipo CSS y protege tu privacidad y la de tus clientes y suscriptores. Otra pregunta es, ¿pueden exigir las empresas certificados penales? La protección de datos multó con 2 millones a una filial de Amazon por pedir antecedentes penales de sus trabajadores. La solicitud de antecedentes penales de los trabajadores y la posibilidad de transferir esta información a Estados Unidos fueron las causas que llevaron a la Agencia Española de Protección de Datos a imponer una sanción de 2 millones de euros a esta filial de Amazon en España. Si eres responsable de una empresa, cuidado con el tratamiento de los datos personales que realizas, tanto a las personas que tienes a tu cargo como los datos que gestionas de tus clientes, proveedores, suscriptores y demás. La Agencia Española de Protección de Datos consideró que esta empresa cometió una infracción grave cumpliendo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, referente al tratamiento de los datos de naturaleza penal por la vía del consentimiento. ¿Por qué proteger los datos personales es todo un reto? El reto de proteger nuestros datos personales aún no está resuelto por las leyes, por las normativas que tenemos vigentes. Los grandes retos de las leyes es regular con la mayor inmediatez y adaptarse a las circunstancias y los cambios digitales. Esto que sea lo antes posible para velar por el cumplimiento de la protección de datos y de la privacidad de los datos personales de las personas usuarias. Lamentablemente, hoy en día esto aún es un problema y bueno, la demora en la aprobación de leyes hace que siempre estemos en un desfase legislativo y estar alerta y cuidar la información personal te liberará de futuros dolores de cabeza. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde un cliente tenía derecho a pedir datos personales que se suprimieran de las guías electrónicas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que todos los operadores responsables del tratamiento de datos personales están obligados a tomar las medidas técnicas, organizativas necesarias para informar a los motores de búsqueda a todos los motores de búsqueda de Internet que deben estar preparados y responder ante una solución o solicitud de derechos de supresión por parte de alguna persona que esté interesada. La protección de datos y las nuevas tecnologías.
La Unión Europea empezó a obligar a las tecnológicas a compartir los datos que extraen, es decir, a dar esta información a los usuarios. Este último año se aprobó la Ley de Gobernanza de Datos que busca agilizar la cesión de los datos entre empresas privadas y la administración pública para impulsar de esta manera la economía comunitaria. Como hemos comentado en varias ocasiones, los datos personales son el petróleo del siglo XXI. Así que la Ley de Gobernanza de Datos posibilita agilizar el flujo de datos de forma segura. Además, establece que empresas y organizaciones, según los requisitos exigidos, puedan acceder a los rastros de información que los usuarios dejan en Internet y cuáles son los fines para los cuales se van a utilizar. Esta ley tiene 5 beneficios principales. 5. Establece un marco jurídico que hará posible compartir cumpliendo una serie de normas. También el tema de los grandes volúmenes de datos entre la administración pública y el sector privado. Establece el altruismo de datos, que consiste en una alternativa entre las plataformas de macrodatos y proveedores de intermediación de datos para posibilitar una mayor neutralidad en la cesión de datos con fines altruistas. Con el altruismo de datos se permite potenciar el tema de la innovación y el ecosistema de empresas emergentes. Si eres una persona ciudadana de la Unión Europea, tendrás control total sobre tus datos personales y podrás ejercer tus derechos conforme a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD, que permitirá una transformación económica tomando como base el modelo económico basado en la extracción de datos de los usuarios. Otra noticia relevante: cierre de Facebook e Instagram en Europa. Facebook e Instagram amenazaron con irse de la Unión Europea si no les dejan enviar los datos a Estados Unidos. Meta, que es el nombre de la empresa, advirtió que su futuro podría verse comprometido si Bruselas no cambia las leyes para que pudieran mandar datos de usuarios europeos a Estados Unidos. La actual legislación comunitaria limita el intercambio de datos al entender que Washington no garantiza un trato privado de esa información personal. La Unión Europea anunció restricciones que amenazan el negocio publicitario de Facebook e Instagram. El organismo regulador europeo dictaminó que Meta no puede exigir a los usuarios aceptar y que se rastree su actividad dentro de la plataforma para lanzarles anuncios personalizados. Decisión que, por supuesto, golpeará los ingresos de esta multinacional. Así que, ojo, si hacías publicidad en Facebook e Instagram, cuidado y atento, porque estas restricciones pueden hacer que pierdas la mayoría de lo que inviertas, ya que no se podrían obligar a los usuarios a ver dichos anuncios de publicidad. Con lo cual, atento a las últimas noticias para ver si esto por fin se regula o no. Para la protección de la privacidad y los datos de las personas de la Comunidad Europea, es una buena noticia, pues la información personal estará mejor recogida y el bombardeo de publicidad estará muchísimo más controlado. Otra noticia relevante: multas a Google y compañías telefónicas por infracciones muy graves. La Agencia Española de Protección de Datos impulsó multas millonarias a las 4 mayores operadoras telefónicas de España: Vodafone, Telefónica, MásMóvil y Orange. Las sanciones a estas 4 teleoperadoras fueron de 5,81 millones por no proteger los datos personales de usuarios con las tarjetas SIM. Así que ya ves, las consecuencias de no proteger los datos personales son multadas por la Agencia Española de Protección de Datos con multas millonarias, aparte de la repercusión mediática por la afectación reputacional que puede traer. España, mediante la Agencia Española de Protección de Datos, sancionó a Google con una multa también de 10 millones por 2 infracciones muy graves, como son no respetar el derecho al olvido de los usuarios y ceder los datos sin el permiso. La Agencia Española de Protección de Datos ha detectado que este gigante tecnológico estadounidense obliga a los usuarios a ceder su identificación, dirección de correo electrónico, los motivos de solicitud
y la dirección de las URL y reclama que manden esos datos a un proyecto cuya base se encuentra en Estados Unidos para que lo gestionen. Todo ello sin consentimiento alguno de estas personas afectadas. Otra noticia relevante es en cuanto a Google, pero ahora con la educación. Pero Google también tiene sus cosas positivas, y es que ha afirmado que defiende la seguridad de los productos para las escuelas. Han comentado que son auditables y que son los centros los dueños de los datos. La gigante multinacional apuesta también por la educación digital, una educación digital que sea segura en las escuelas. Fuentes internas de la empresa en España han asegurado que su programa de software libre para los centros educativos es totalmente seguro y también auditable. Otra noticia es sobre las brechas de seguridad RGPD o brechas de seguridad de la Agencia Española de Protección de Datos. Un ciberataque expuso datos de los usuarios de SIX a la causa de una brecha de seguridad del Reglamento General de Protección de Datos. El gigante de alquiler de coches mandó una carta a sus clientes en la que les informa que un ataque informático contra la compañía había causado la extracción de algunos datos individuales e información personal de sus clientes. Así que queremos destacar que hay que darle la importancia de cómo reaccionamos, si fuimos proactivos, si tomamos antes que ocurriera esta brecha medidas técnicas y de seguridad necesarias de prevención para hacer frente a una incidencia de seguridad. Es esencial también tener en cuenta si la empresa había tenido los protocolos de brechas de seguridad, había hecho análisis y evaluaciones de riesgo o de riesgos potenciales, si se había establecido un plan para que regresara a la normalidad lo antes posible al haber ocurrido un incidente de seguridad. Otra noticia es que delincuentes subastaron los datos personales de más de 37.000 readers de Globo. Un portal de hacker puso a la venta información sensible de decenas de miles de repartidores y clientes de la plataforma, así como de 6 millones de pedidos robados por un ciberataque en abril del 2022. Ya ves, otro caso de brecha de seguridad. Pero una buena noticia es que la Agencia Española de Protección de Datos ha creado herramientas que permiten la notificación de brechas de seguridad, algo muy necesario. Otra brecha de seguridad que expuso datos sensibles de clientes de Orange. El incidente afectó al sistema de uno de los proveedores de la compañía que expuso información personal y financiera como son datos de nombre, apellido, el correo electrónico, DNI y el código IBAN de la cuenta corriente de muchos de sus clientes. Lo bueno es que la empresa notificó inmediatamente a todos los afectados para que tomaran las medidas, incluido avisar a su banco para que bloquee cualquier tipo de movimiento sospechoso que pudiera detectar. Otra noticia fue que Irlanda multó a Meta con 265 millones por una brecha de seguridad que expuso los datos de 500.000 usuarios. El regulador abrió una investigación contra la propietaria de Facebook e Instagram por deficiencias en la protección de la privacidad de los usuarios tras una filtración de datos como los números de teléfono o correos electrónicos de miles de personas que mencionamos que utilizan estas redes sociales. Esta empresa en el 2002 fue sancionada porque en supuestas horas bajas de audiencia no cumplió con algunos artículos del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la privacidad de sus usuarios se vio afectada. Este 28 de enero es el Día Europeo de la Protección de Datos, que viene celebrándose desde el 2006. Así que, bueno, el próximo 25 de mayo ya serán 5 años de la aplicación del reglamento del RGPD, de aquel 25 de mayo que parecía que se acabó el mundo con la entrada del RGPD, no exagero, fue una locura total. La mayoría de las organizaciones y personas autónomas temían perder a sus clientes y los suscriptores con la nueva recopilación del consentimiento expreso que se estaba exigiendo y la legitimación del consentimiento anterior que tenían. Las aguas han tomado su nivel y con la llegada de la LOPD-GDD se adaptó la normativa española al RGPD, con lo que se ha dado
mayor protección y garantías tanto a personas como a empresas. Con todo esto, queremos decir que como responsable de tu negocio, empresa u organización, estás en la obligación de proteger los datos personales de tus clientes, suscriptores, visitantes web y la comunidad en general. Consideramos que el RGPD ha sido un gran avance para la concienciación de las personas sobre los datos personales y su información personal. Supongo que eres consciente que no cumplir con la protección de datos personales, además de estar en la cuerda floja de una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos u otra actividad de control, puede hacer que se vea afectada tu reputación personal. Pero ahora no hay que preocuparse por ello. Utilizando la herramienta digital LegalBox, te proteges a ti y a tus clientes y garantizas dar la mejor imagen posible a cualquier visitante de tu web. En LegalBox Plus estamos siempre al tanto de las últimas noticias en materia de protección de datos y privacidad. Es la mejor manera de que nuestra comunidad esté siempre activa y actualizada. ¿Te unes a ella? ¡Feliz Día Europeo de la Protección de Datos!